Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria. Con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo. Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master. Comenzamos. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Licenciado, ¿cómo se encuentra? Lick, un gustazo siempre estar presente con usted. Hasta parece como que la pandemia nos ha subido de peso. Es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica, sí. Yo lo sé, de tanto estar encerrados ya perdemos las dimensiones de las cosas y demás, yo lo sé. Dicen que la cámara te aumenta 5 kilos. Pero espero que sea en cada cachete, güey, porque si no vamos a valer. No, lo que no entiendo, y supongo que es un rollo de las 3 cámaras, de que incluso te aumenta papada. Sí, obvio, es como de, ¿qué pasó, compa? ¿Cómo está? Así como de, tu foto, ¿no? Aquí de, oye, como que la piel del cuello se te está como estirando, pero así como para que quepa la papada completa. Ah, perdón, gracias, pensé que había bajado de peso. Pero bien, Lick, ¿cómo estás, amigo? Bien. Estaba feliz hasta ese momento que habláramos de la papada. Sí, yo lo sé, pero así nos pasa. Pues bien, estamos otra vez aquí para darle continuidad a un tema que comenzamos en la sesión pasada, donde hablábamos de la expectativa versus realidad de la vida escolar universitaria desde la perspectiva de los alumnos, ¿no? Exactamente, pero hoy toca la venganza. Hoy toca la venganza y vamos a hablar de los profesores. Los profesores. Aquella ocasión hacíamos la promesa de que también iba a impactar del otro lado, porque pues bueno, hay mucho que decir respecto al tema, y justamente está el asunto de, bueno, qué constituye una institución como una escuela, son los alumnos, son los docentes, es la configuración estructural, pues es todo eso y más, ¿no? Y pues yo creo que ya le dimos un poquito a los muchachos, ahora los dejamos descansar y ahora les toca a los adultos sentarse en la mesa y ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Por favor, si nos haces el favor, el honor de comenzar este tema tan áspero y bello. Este tema tan áspero. Tengo resistencia. ¿Por qué? Porque de repente uno se ve interpelado, ¿no? Entonces, pues bien, el día de hoy vamos a hablar de la vida escolar docente. Perfecto. ¿No? Tenemos una serie de puntos, los cuales vamos a discutir. Solamente para aclarar, esto es justamente de la perspectiva desde dos individuos X, que si bien es licenciado en psicología educativa, licenciado en psicología social, pero ambos compartimos la experiencia de haber trabajado con grupos escolares, ¿no? Un poquito de trayectoria en primarias, trabajo con educación especial incluso, y con educación universitaria. Exactamente. Si bien la trayectoria puede ser poca, pero la perspectiva es interesante. Vamos a contar eso que no te dice, ¿no? Eso que se calla, esos rumores de pasillo. Exacto, cuando tu profesor te ve seriamente, pero tú no entiendes por qué, nada más ves esa mirada que te atraviesa y no entiendes. Es por esto, seguramente lo vas a entender después de este video o de este audio, ¿no? Depende de qué lo estés escuchando. Es que además creo que los chicos siempre ven el asunto de la escuela como Another Breaking the Wall. We then need them sí, pero se olvidan de que los profesores también son personas, ¿no? O sea, sí tienen corazón esas cosas. Tú lo ves ahí todo raro, prepotente, guapo, arrogante, guapo otra vez, poco ingenioso, hermoso, no sé, o sea, igual y yo estoy atravesado por ese posicionamiento, que yo quisiera ser como esos profesores que yo llegué a ver así, pero la verdad es que somos mortales. Qué bueno, fíjate que acabas de mencionar un punto que no agendamos, pero lo vamos a retomar. La caída de los ídolos. Perfecto. Que me parece que sí nos tocamos un poquito la clase ahora yo. Ok. Eso se llama lapsus. Muchachos, saquen sus libretas, los esperamos, póngale pausa a esto. Enciende tu cámara. Enciende tu cámara, por favor, si estás en Zoom o en Meet o en Skype o lo que sea que estés, nada más recuerda que nos vemos más gordos por la cámara. Sí. Es un filtro. Es un filtro. Un filtro. Sí, obviamente. Entonces, pues ya que sacaron sus libretas y sus plumas o bolígrafos, o gran maestro o docente, que también es la otra pelea entre la formación. ¿Cómo vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar. Dentro de los primeros puntos que es necesario hablar sobre cómo es este acercamiento, cómo es el trabajo de un docente en la vida universitaria, creo que
deberíamos hablarlo como gradual, como los distintos momentos, porque es diferente un alumno, un docente que trabaja con primeros cuatrimestres, depende cómo esté estructurado su plan de estudios, a aquellos que trabajan con grados posteriores, ¿no? En todo caso, veíamos que es necesario, en cualquiera de los niveles, pero principalmente en los básicos, ubicar o reconocer qué competencias se espera que tengan los alumnos. Perfecto. ¿Comienzo o comienzas? Comienzas, creo que traías ahí bastante. Claro que sí. Como decía el licenciado, no, la verdad es que sí. Es bien interesante porque normalmente nadie se pregunta eso, o sea, nadie de los alumnos se pregunta eso, pero realmente el docente tendría, en el deber ser, tendría que preguntarse cómo llegan los alumnos, porque a final de cuentas nosotros podemos generar una imagen, podemos generar una estructura del alumno ideal que ingresa a la licenciatura, y probablemente no todos entienden esta parte, que es, llegan haciendo una transición de educación, a la cual tendríamos que retomar desde ese punto y no dejar que se construyan las brechas. Y hay veces que dependiendo el alumno, dependiendo la institución, dependiendo muchas variables, no son lo que esperamos, ¿no? O sea, no es el ideal de alumno, y muchas veces también nosotros desde ahí empezamos a lacerar esa cuestión de la percepción universitaria, porque no estamos haciendo como este correcto pasaje de un lugar a otro. Entonces yo pues espero una competencia, no sé, un ejemplo, ¿no? Espero que tengan una lectura perfecta, ¿no? Y resulta que en estas competencias, a lo mejor vamos a decirlo así, de la redacción, de la lectura, estas que son como más básicas para toda la licenciatura y todas las ingenierías en total, vaya, en general, resulta que no está tanto así desarrollada en los alumnos. Habrá unos que sí, habrá otros que no tanto, pero entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Realmente trabajamos el contenido o trabajamos con esa parte? ¿Qué es lo que hacemos como docentes? ¿Si estamos preparados realmente en ese sentido para poder darles esas herramientas que les hacen falta para poder desarrollarlo? ¿O estamos trabajando sobre contenido sin tomar en cuenta también esa parte? ¿Tú cómo ves? Se vio muy amable en la forma en la que empezó a hablar de esto. Estamos en la primera parte. Justamente, para generalizar, ¿no? O sea, hay distintas carreras que van a tener distintas exigencias, distintos perfiles, pero sí hay ciertas cuestiones que hay que reconocer que se van otorgando en los distintos momentos de la vida académica. Es decir, cuando pasas de primaria a secundaria, hay ciertos contenidos mínimos que tienes que tener. Por lo tanto, para empezar, el docente no debiera de tener que regresarse a resarcir esos huecos. Bueno, y digo no debería porque efectivamente sucede. Hay algunos errores que pudiéramos criticar, por ejemplo, este asunto de que ahora ya los alumnos tienen que pasar sí o sí, porque tienen la edad o porque asisten. Bueno, ya lo habíamos mencionado antes, la diferencia entre un estudiante y un habitante. ¿Estante o habitante? Un estante. Es que estante me suena... Sí, tienes razón, era un habitante. Era un habitante, ¿no? Pues bien, ¿qué pasa cuando terminamos la prepa y pasamos a universidad? Hay ciertos contenidos de cultura general que se espera que tengas, y dependiendo la carrera, pues se le van a dar más importancia a unos que a otros. Ya en otro video que pueden checar, hablamos de la elección profesional y justamente de si, por ejemplo, tu preparatoria te ha formado en estas áreas respecto a tu perfil que quieres como carrera. No es lo mismo los bachilleratos generales que los que están más especializados. Los ¿no? técnicos. Los técnicos, exactamente. Entonces, justamente, a mí me ha tocado encontrar alumnos en grados, por ejemplo, medianos dentro de la carrera o finales de la carrera, que todavía no tienen un manejo de lectura de reflexión, por ejemplo. Y hablando de licenciaturas en las cuales es básico poder leer. Y claro, en algún momento va a decir, bueno, qué fácil es decirlo desde el otro lado. Y cuando volteamos y recordamos nuestra propia trayectoria individual, es como de, sí es cierto, llegamos a la carrera con algunas, como se dice, deficiencias, pero que en distintas situaciones se resarcieron. ¿Qué pasa en aquellas que no? No, y es preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas dices, mira, son competencias básicas, porque muchas veces escuchas el discurso de
Pues es que, o sea, yo entré a estudiar, no sé, tal carrera, pues porque vengo a aprender de la carrera, ¿o a poco ya quieren que sepa de la carrera, no? O sea, hay una mala interpretación de este sentido y es como, no es que busco que sepas de la carrera, pero sí puedo buscar o voy a medir lo que necesito como sustento, como algo base para poder ingresar. Entonces, por ejemplo, hay escuelas, y nosotros lo vivimos, cuando hay escuelas, por ejemplo, que te hacen exámenes para ingresar, en las cuales se piensa que una evaluación de cultura general sí te posiciona tal vez en un acercamiento a esta pelea de los puntajes, ¿no? Como de, pues ¿cuándo sacaste tu puntaje para ingresar a la universidad? No, pues 80 puntos, ¿no? Pues yo saqué 72, tú, no, pues yo saqué 96, ¿no? Ok. Pero una cosa es realmente la contaminación de esto, porque tú puedes ser muy bueno para memorizar. Y entonces realmente, ¿qué te está evaluando? ¿No? Te evalúa una memorización, te evalúa una habilidad, o sea, ¿qué te evalúa? Entonces, ya cuando llegas a esa parte dices, ok, se supondría que al menos los que están aquí tendrían que tener ciertas competencias esperadas. Y el docente trabaja sobre eso, o esperaríamos que trabaje sobre eso. Pero ¿qué pasa cuando a final de cuentas chocas con una realidad que es más grande que tú y te dice, tal vez, por poner un ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando, de la mitad de tu grupo, o sea, del 100% de tu grupo, la mitad, perdón, no tiene esas competencias. Y entonces no solamente es el ajuste de un programa, porque ahorita lo vamos a ver más adelante sobre este tipo de trabajo, que tú nos vas a apoyar un poquito más en eso, porque yo soy muy perdido, pero es perdido en el buen sentido. Sí, está bien, cada quien. Pero al final de cuentas es un ajustas, pero también tienes que entender que son cosas que como docente te competen. No están dentro de tu marco de trabajo, pero sin embargo no puedes dejarlas de lado. O sea, no puedes dejarlas de lado. Tienen que ser o estar dentro del desarrollo. Y es cuando empiezas a buscar o tienes la necesidad de encontrar algo con que apoyar a los alumnos. Porque al final de cuentas, como tú lo dijiste ahorita, te encuentras alumnos así en los primeros grados y resulta que llegan a grados intermedios o grados ya finales de la carrera y siguen igual. Y entonces te preguntarás cómo han pasado y volvemos a la misma reflexión del ejercicio que pongo ahorita del examen. A lo mejor tienen muy buena habilidad para unas cosas, pero no necesariamente lo que estás evaluando puede ser el reflejo correcto, ¿no? Uh-huh. A lo mejor estás evaluando algo que se puede malinterpretar o tergiversar de muchas maneras. No sé cómo veas. Es que sí, es bastante interesante. Por ejemplo, sabemos de que hay inteligencias múltiples, ¿no? Sabemos de que también justamente el tema del estilo de aprendizaje, el ambiente va a ser diferente, pero sí hay ciertos contenidos mínimos que tienes que tener o que tienes que saber manejar. Y cuando se presenta esta observación de la deficiencia, debiera ser cubierta. Por ejemplo, no es una mentira, tampoco quiero decir, ay, somos bien buenos en todo, ¿no? A mí me daba risa porque en mis yo la prepa, todo lo que tenía que hacer con área de lectura, de las ciencias sociales, era algo que se me facilitaba muchísimo. La sufrí en el área de matemáticas, entonces ni de pedo me iba a ir en ingeniería, ¿no? Obviamente. Que podía sacar muy buenas calificaciones, pero era como esforzarte el triple, ¿no? Es como de... Pero en fin, el asunto es que yo llegué pensando que era bueno, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Llego a la licenciatura y mi primer ensayo, ¿no? Todo marcado en rojo, ¿no? Así, horrible. Fue bien divertido porque el maestro nos estaba devolviendo los exámenes, estaba dando nuestra calificación final, porque nos estaba evaluando con un ensayo. La mayor parte de la licenciatura nos evaluaron, bueno, a mí me evaluaron con ensayos, o con trabajos, sino precisamente con exámenes, que eso crea un conflicto, porque hasta antes uno puede ser muy hábil para memorizar. Uh-huh. Justamente, que es como de, y luego si tienen opción múltiple es mejor. Pero es muy diferente cuando te presentan un examen con preguntas donde no se trata de la respuesta correcta, sino de la argumentación. Y es como de... Para los que están escuchando esto, no piensen mal, estamos separados en el sillón. Esos sonidos son muy raros, pero así es, mi amigo. Discúlpenos, es que así nació. Es que me emociona, ¿verdad? Se apasiona demasiado con esto y después... pues, hace cosas raras. En fin, llego con esta evaluación del ensayo, ¿no? Entonces yo digo así como de, a ver cómo me fue. Obviamente tenía otras cuestiones a considerar que pues habían desempeñado bien a lo largo del semestre, y este trabajo final lo toma, estaba el maestro, toma el ensayo, me ve y dice, eres tú. Tu ensayo es un asco. Esa es la forma en la que yo lo recuerdo. Tu ensayo es un asco. En ese momento le escupió a las hojas.
Hubiera sido épico que lo hubieran... No lo hubiera juzgado por eso. No. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando eres docente? ¿Qué pasa cuando eres docente y alguien te llega con trabajos así? Porque muchas veces se nos olvida hacer... Yo creo que esa era más la definición de empatía, ¿sabes? Uh-huh. Que es como, se nos olvida hacer empatía o saber qué hacer cuando estamos frente a un alumno así. Porque, ¿sabes? Que así como existen unos que tal vez es la falta de desarrollo de esa capacidad, habrá unos que también le juegan al vivo. Y entonces, como docente, sí. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, hablando de esos casos concretos, a primeros grados sí solicito, por ejemplo, yo trabajo escritos de ese tipo, pero es más bien para calibrar, ¿no? Para calibrar cómo van, justamente sobre lo que nos referimos, reconocer dónde está ubicado respecto a esas competencias, como para ver, oye, si tienes cierta calidad argumentativa, si puedes reflexionar sobre los textos, y entonces a partir de ahí. Pero, por ejemplo, me llamaba la atención que en grados superiores, donde le pides, argumenta tu respuesta, y es, el café con leche es como cuando la leche tiene café. Uh-huh. Es como de, ¿really? O luego ves ensayos donde no es un ensayo, es un copy-paste. Uh-huh. Porque incluso eso fue bien loco, cuando de repente me topo con ensayos que son plagios. Así plagios, pero... Y que plagios. Ustedes no creen que nos damos cuenta que lo más triste... Si tú eres alumno, estás escuchando, viendo esto... ¿Crees que tus profesores no se dan cuenta? Puedes jurar que lo hiciste bien y hay algo que se llama Google Escolar. Y hay muchas otras formas de hacerlo. Yo tenía una maestra... tuvimos la misma maestra justamente en ese punto. Que agarraba y te ponía en el ensayo con marcatextos y te escribía de su sacrosanta mano la liga completa donde podías buscarlo. Y era hermoso. Bueno, en este momento lo puede ser hermoso, en ese momento era muy difícil, ¿no? Pues era como... De aceptarlo era muy complicado. Pero a final de cuentas, si tú crees que eso pasa, te equivocas. Te equivocas. Nos damos cuenta de muchas cosas como docentes. El detalle también es qué decidimos hacer con eso. Que dices te equivocas, me acordé de este maestro que curiosamente fue el mismo. Solía decir que, por ejemplo, la palabra vergüenza comparte la raíz con la palabra verdad. Y entonces sentimos vergüenza cuando nos caen en la falta de verdad, ¿no? O sea, es decir, en la mentira. Es como de, ¡oh, qué definición tan hermosa! Ahora entiendo por qué me rayaba mis ensayos. Pero es correcto, al final de cuentas eso es lo correcto. Y justamente, ¿a qué viene con este ejemplo? ¿Cómo es que un individuo que está en una formación profesional llega a los semestres superiores o a los grados superiores con errores como ese? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? Que eso será algo que retomaremos en la segunda parte del video. Uh-huh. ¿Algo que quieras comentar más aquí sobre este punto de las competencias esperadas? Yo creo que nada más el poner el hincapié en que todos los docentes, y retomo mucho esta parte, pero de verdad sí es el deber ser del docente, nos debería de impulsar o de motivar a trabajar con esas competencias faltantes cuando sabemos nosotros, porque ya vivimos este proceso, que muchas veces lo podemos dejar pasar, pero que va a generar un conflicto a largo plazo que puede interpretarse en otras cosas, en desinterés, en fracaso o incluso en deserción escolar. Entonces es como ese deber ser del docente de, si está en tus manos, ¿por qué no hacerlo? Uh-huh. Creo que es parte de... Entonces eso me gustaría puntuar. Ok, me hiciste recordar esta frase que ya alguna vez habíamos platicado, ¿no? Cuando yo haciendo corajes con los trabajos, escucho a alguien decir, ay, tú alguna vez estuviste en su lugar. Y me hizo así como clic y dije, ok, sí. Puedo entender que esté en su lugar. Lo que no puedo aceptar es que no se mueva de ese lugar. Exacto. Entonces lo dejo nada más por ahí. Lo dejamos aquí, lo retomaremos. Si gustan, si ven aquí arriba de mi dedo, no van a encontrar nada, pero tenemos otros videos donde efectivamente hablamos de esto también. Hablamos. El segundo punto que queremos compartir es la importancia de centrar al individuo, y centrar es un concepto que dejamos ahí como apropiado, en centrar y acompañar al alumno en su formación profesional. Consideramos que una de las funciones más importantes que va a realizar un docente en los distintos momentos de la vida académica es justamente el de acompañar, porque estás formando a un individuo, pero en el momento de la licenciatura es particularmente interesante porque cuando decimos centrar es ubicarlo respecto a una realidad. Exactamente.
Creo que ese punto lo tienes más claro tú ahí, hace un momento que estábamos platicando. Sí. Para los que no lo sepan o no lo crean, nos sentamos siempre a platicar antes de hacer esto y salen cosas muy chidas que después no aparecen en video, pero pues retomamos un poquito, ¿no? Pero a final de cuentas es una realidad bien padre. Sí, cuando hablamos de centrar es nosotros, o al menos mi perspectiva, recordando o apegándonos a este punto, es algo muy claro. Nosotros ya vivimos este paso. Nosotros cuando estamos de este lado se supone que ya tuvimos un recorrido. Podemos conocer cuáles son las áreas fuertes, las áreas débiles de la formación. Pero también conocemos cosas que no solamente es el comparativo interno. No solamente es yo conozco esto y desde mi perspectiva creo que no es lo más idóneo o le falta actualizarse o lo que sea. Sino que también tenemos el conocimiento de la experiencia externa. Es decir, nosotros conocemos lo que es batallarla allá afuera para conseguir un trabajo, conocemos lo que es el ir a tocar puertas. Habrá algunos que no, habrá algunos que tendrán más facilidad para las cosas, no vamos a juzgar. Sin embargo, tienen una experiencia externa de la escuela que cuando el alumno ingresa no dimensiona. Y que tú como docente, tú como encargado de guiar este proceso, tienes que vislumbrarle al alumno y decirle, mira, este camino no te lo estoy dirigiendo, no porque a mí me interese que estés en un lado peor o que tenga alguna cuestión de contaminación de mi persona, sino que te estoy dando un centro, vamos a decirlo en esa parte, para que puedas generar una conciencia de lo que está allá afuera y que te está esperando. Y mientras te espera también se modifica. Y entonces no solo quiero que aprendas en la cuestión del conocer las cosas, ¿no? Sino también quiero que entiendas que la vida misma te va a exigir cosas allá afuera. Y en ese momento tú vas a tener que tener la capacidad o la competencia de poder hacerle frente a esto. Son cosas que yo ya viví, que yo te puedo dar cierta percepción, ¿no? De cómo a mí me fue, dirían en algunos lugares, como te fue en la feria, ¿no? Así platicarás. Pero al final de cuentas voy a dar una dirección. ¿Por qué? Porque el punto es, tú te estás preparando en estos 4 años, 2 años, 3 años, la forma o el tiempo que sea su programa educativo, tú te estás formando para algo, para desarrollar algo, ¿no? No solo para conocer una carrera, porque para eso están los libros, tú puedes acercarte y leerlos nada más y conoces, sino a desarrollar algo más. Y obviamente desarrollarlo dentro de la pertinencia de que también tú allá afuera vas a ser exigido, la sociedad te va a demandar algo. Y entonces tendrás que poder hacerle frente. Y esa también es nuestra labor docente. Poder encaminar este tipo de cosas. Exacto. Y que de hecho se valora muchísimo porque justamente como decías, el docente tiene una trayectoria también. Ya tiene una experiencia laboral, se ha ejercido quizá en esa misma especialidad, licenciatura, ingeniería en la que tú te estás desempeñando y por algo está ahí. Y hay que reconocer una característica también de los rangos de edad en los que estamos cuando comenzamos una licenciatura. Primero tenemos una perspectiva muy propia de cómo va a ser el trabajo, ¿no? Y por el otro está esta característica de... pensamos que nos comemos el mundo, ¿no? Que nos la sabemos de todas. Decía ahí alguien alguna vez, los consejos son gratis. No escucharlos sí se paga. Exacto. Porque es como de, a ver, mijo, si te lo estoy diciendo es porque pues, ya estuve ahí, sé cómo está el show, que si bien el asunto es cambiante dentro de los campos profesionales, el mercado también cambia, pero no por eso vas a vaya a hacer menos la experiencia de alguien que ya se ha colocado ahí. Y que yo considero que las experiencias de trabajo que tienen los docentes como profesionales también son tesoros. O sea, es decir, no llegaste a viejo nada más porque sí, aprendiste algo. Y ahí es importante porque justo en el asunto de centrar es como de, ok, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Para dónde vas? ¿A qué le tiras? Y eso es importante para poder reconocer y ubicarte, no solamente en cuanto a contenido, sino justamente formarte, digamos que en la parte ética y práctica del trabajo. Que es algo que por ahí es sumamente importante. Vaya, apoyarte en el enamoramiento y en el desenamoramiento de eso que vas a desempeñar. Porque pensemos, o sea, si le vas a dedicar 4 años de tu vida, 5 años de tu vida... Ni a la mejor de tus novias habías pensado dedicarles tanto tiempo. Exacto. Cierto. También de los novios, ¿no? Para que sea equitativo. Es que también es una construcción.
Ujú. También se acompañan mutuamente, pero bueno. No, y aparte de lo que te comentaba justamente hace rato, ¿no? Que leía en el Forbes que dice, ¿no? O sea, muchos de los millennials nos incluimos, aunque no parezcamos que somos millennials, pero increíblemente somos millennials. Viene esto de que la gran mayoría de las personas con las que se trabajó para hacer este artículo, vaya, que publicaron, dicen, los millennials no tienen, sobre todo, vaya, no tienen un plan de educación ni un plan de trabajo. Un gran sector, una gran parte de la población, no generalicemos, pero vaya, una gran parte, muy obviamente considerable por el tamaño que implica esta muestra poblacional, no tienen un plan de estudio ni un plan de trabajo. Y eso también a nosotros como docentes nos tendría que movilizar, nos tendría que mover algo, ¿no? No tienes un plan de trabajo, ok. ¿Y entonces qué implica? Puede implicar incluso que tú como docente, a la hora de ver un millennial, tu trabajo no nada más sea enseñar el contenido, no nada más sea orientar, sino también sea darle sentido. Que es eso que tú trabajaste hace rato y que me gustaría que compartieras ahorita, que fue muy muy bueno lo de darle sentido a la carrera. Justamente yo le comentaba de cuál es el quehacer profesional, a qué le tiramos como docentes cuando estamos ejerciendo frente a un aula, porque también eso tiene una responsabilidad. Es decir, nosotros en la parte de las ciencias sociales estamos, digamos que ya advertidos de que no trabajamos con productos, ¿no? O sea, todo tiene sus costos, vaya, pero por ejemplo, un arquitecto, el costo de hacer mal su trabajo es que se caiga la casa, ¿no? De que no coincida, de que algo salga mal. El problema con las personas, considero yo, que trabajamos con otras personas, es de que esos costos, esos efectos, pueden ser peores. ¿Sí? Uh-huh. O sea, hablando propiamente de la parte del trabajo psicológico. Yo me voy. No puedo con esto, estoy harto. Pero dame una buena razón para regresar al set. Pues justamente la parte... Me convenciste. Regreso, me convenciste. Para los que están escuchando... Si no me abandonas el rancho. Abandonó el set. Qué profesional. Obviamente. Hasta se me fue el hilo. Justamente, el trabajo con personas exige realizarlo a conciencia. Donde estás, lo quieres realizar, tienes cierta pasión por lo que haces, o por qué. Por ejemplo, ya en otro video hablábamos de por qué eliges la carrera que eliges. ¿Qué sentido tiene realizarlo? A mí se me ocurrió, por ejemplo, alguna vez preguntar por qué a unos alumnos, ¿por qué estudiaban psicología? Y de repente, esos chicos ya estaban en los últimos grados, a punto de salir. Y me llamaba la atención sus respuestas. Porque muchas eran el de, pues bien, es mi plan B. Y es como de, bueno, está bien. O sea, es válido, claro que se puede decir, es válido. Pero, entonces, ¿qué sentido tiene lo que realizas? Uh-huh. O, peor, cuando hay individuos que ya ejercen, pero desde el hartazgo, desde el sinsentido. Exacto. Entonces, yo mencionaba justamente que quizá algo a lo que le tiran algunos profesores esto nace de una charla en la que comentábamos de si alguna vez nuestros maestros, hablando entre ellos, se referían a nosotros o a nuestros compañeros de generación o cualquier otro, diciendo si esperaban algo, que se produjera algo. Es como de, o sea, neta, ¿ves ese vato que va a salir? ¿Neta lo ves ejerciendo? No, y aparte es incomodísimo porque justamente es esa parte, ¿no? Que de repente ya lo ves al morro ahí, en su ceremonia de titulación, y es cuando te detienes, que esos 3 minutos en los que te detienes y se detiene el tiempo ahí en donde estás sentado, tuviste que haberlo hecho cuando empezó, güey. O sea, tuvo que haber sido atrás, güey. Y lo ves y dices, en la madre. O sea, realmente alguna vez nosotros dijimos, es que realmente nunca nosotros nos lo dijeron directamente, oye, ¿sabes qué? Mira, esto y esto y esto y esto. Pero justamente era la plática, ¿no? Como de, ¿qué habrán pensado? Sí. O sea, y tú te quedas ahora que estás desde este lado y dices, rayos, sí es cierto, sí piensas en algo, o sea, sí piensas en realmente cuál va a ser la consecuencia. Tal vez el problema es que lo piensas hasta el final, no lo piensas desde el inicio, ¿no? Y lo que comentabas, y perdón que te interrumpa, pero no, me pegó, dije, me vuelvo a salir del staff, pero me controlé, es cuando lo haces el trabajo desde el hartazgo, hasta dónde llegas, ¿no? Y es, si tú eres un maestro de esos
De verdad, tú me estás viendo, tú que de aquí me ves más cerca, güey. Grábate esta cara. Grábate esta cara. Si tú lo haces, nada más piensa que algún día, seguramente los profes lo hicieron contigo. Entonces no te sientes tan mal, güey. Pero sí es un hecho preocupante. Para mí ya en el serio es preocupante. Es que justamente me estaba pensando en este video de Another Brick in the Wall, ¿no? Vayan a ver si no lo han visto. Va a quedar por aquí. No es cierto. Va a quedar como por aquí. O sea, si lo hacen en pantalla chiquita cuando lo reproduzcan va a quedar como por aquí, pero... es que justamente cuando empezábamos a hablar de esto, les decía de que, bueno, los maestros, los docentes también tienen una vida, también son personas. Y en ese video hay algo que llama la atención, porque justamente la letra dice, ¿no? Profes, ya basta con sus malas prácticas, a grandes rasgos, ya basta con sus malas prácticas, ya basta del sarcasmo en las clases, de burlarse de los alumnos. Y luego hay algo que menciona ahí como de, quizá en sus vidas lo mismo están haciendo con ustedes. Y entonces pasan en el video como este maestro mala onda, estos maestros que sobajan a los alumnos, en su vida diaria también es así. O sea, está reproduciendo un esquema. Y es lo que decías, son personas, ¿no? Son personas. Somos personas. El asunto es cuando ni siquiera nos hemos parado a pensar desde dónde estamos trabajando. ¿Desde el hartazgo? Ese posicionamiento mata. Burnout, bro. Sí, mata. Sí, entonces como de, bueno, justamente, claro que en algún momento, siempre que empiezas, tienes como ciertas expectativas y quieres comerte el mundo, que creo que eso es algo en lo que ayuda, lo que ya mencionábamos, los profesores te ayudan a centrarte, a aterrizarte, oye, sí está bien, está chido que tengas estas ideas, pero hay que ver también cómo, no es como que te avientes a los madrazos y ya, ¿no? Que fue algo que también te comentaba. De que mi área formativa era así como de, no, maldito sistema, y vamos a cambiar esto. Y yo soy diferente. Y eso me sacó de distintos trabajos. Exacto, y es bien importante cuando le compras al docente cierto posicionamiento, pero también es error de nosotros, yo creo, porque no entendemos que no podemos hacer réplicas de nosotros. Exacto. Y que se compren nuestro posicionamiento cuando no están en nuestro lugar. Exacto. ¿No? Porque reproducen un problema y no le dan sentido, no saben realmente por qué pasó. Y es cuando tú te vuelves responsable también de eso. No lo ves, tal vez no lo pagas directamente, pero sí eres responsable. Y que ahí, en esa situación, cuando vi que colapsó este asunto de, oye, no está funcionando como pensé que iba a ser, me hizo sentido algo que alguna vez mencionaba uno de sus profesores, que es, las instituciones están mal. Pero llegar y querer golpearlas por la fuerza y desde afuera no vas a conseguir nada. Tienes que entrar, aprender, adaptarte y después poder generar un cambio ya que estás dentro de ellas. Sí, porque de repente odiar a todo y es como de, bueno, estamos inscritos en un sistema social, económico, político, que te guste bien o no, así es. Y con eso no estoy diciendo que te conformes. Solamente que reconozcas cuáles son tus medios y las posibilidades que tienes para modificarlo en la realidad, no desde un ideal. Exacto. Y siento que eso que acabas de decir es nuestra labor. Si es nuestra labor o es nuestro deber, no sé si sea, porque las dos tienen connotaciones distintas. Pero eso lo tenemos que hacer con los alumnos desde el inicio, como docentes. Enseñarles a construir un ideal. Enseñarles a romper ese ideal y enseñarles a sobrevivir cuando ya no hay un ideal y entonces tú tienes que elaborar una realidad. Wow, siento que eso es muy distinto. Punto. Fíjate que cuando enseñarles a sobrevivir, que hace un momento hablábamos, que por ejemplo cuando entramos, sí vemos a los maestros como, wow, y es que tiene 20,000 posgrados y es la onda y etcétera, etcétera, y entonces los colocamos. Gracias por mencionarme ese. No es publicidad para mí, muchachos, no es publicidad para mí. Quien lo vea y fue mi alumno o algo así, no es publicidad. Yo sé que ustedes lo pensaron, pero vamos a darle chance. Y los colocamos en un pedestal porque son los portadores de la maldita verdad. Uh-huh. Y decían alguna vez un profesor también, el momento en el cual dejas de ser alumno para volverte un igual es cuando empiezas a derrocar esos falsos dioses, esos falsos ídolos. Los derrumbas de su pedestal y reconoces que también son sujetos de crítica. Uh-huh. También sangran. No se vale, güey, si fue mi chiste. No, pero fíjate, eso que dijiste es muy bueno porque justamente creo yo que
que ese es el error. Hay una parte específica que dijiste en tu discurso que me encantó, que fue son los malditos portadores de la verdad. Yo creo que nadie que porte la verdad es maldito, puede ser incómodo. Y entonces nosotros no somos incómodos, somos portadores, no de verdad, sino de sofismas. Hemos construido argumentos lógicos para comprarnos mentiras, incluso sobre nosotros mismos como docentes. Y es un tema bien complicado. Cuando llegas y es tu primera vez, y me ha tocado verlo, y voy a generalizar y voy a ponerme en el lugar para que no digan, sí, tú eres perfecto, nunca te pasó, güey, nada, va parejo para todos. Todos somos de la misma cosa, entonces órale, vamos a hacerlo así. Que llegan y es como, pues yo vengo a dar clases, tengo 23 años, voy saliendo de la carrera, y normalmente la postura que toman es como si fueran súper experimentados, súper grandes, como si el haber salido de la carrera y verlos, no confundas la posición de hermano mayor con la posición del que educa, ¿no? Y es cuando dices, llegan con unas y aparece actitudes, el padre, ¿no? Y aparece el padre ahí a decirles a los dos, a ver, aquí está tu cheque y a ver, págame la colegiatura. Pero al final de cuentas es eso, es como de, llegan muy soberbios en ese sentido. Llegamos muy soberbios, para que no suene mal, llegamos muy soberbios en ese sentido cuando vas empezando, algunos vamos llegando así. Y es cuando te dicen, ok, como puedes agarrar y hacer que el muchacho se quede como de, wow, es muy inteligente porque es joven y ya está aquí. ¿Cómo? Puede ser simple y sencillamente, no, es lo que encontró. Y entonces tendrías que replantearte cómo se está dando el proceso. No digo con esto que sean malos, sino que tendrían que aprender a colocarse. Y no colocarse en un papel de iguales, porque no son iguales en el sentido interno de la escuela, pero es en un papel realista. Y entonces no construirte estos sofismas de yo soy el profesor, yo tengo la verdad, yo te voy a decir que está bien, que está mal, porque también los alumnos se dan cuenta cuando nosotros la regamos. Cuando te preguntan algo que no sabes y no puedes derrocar esa imagen, porque también no aceptas el decir, güey, si no lo sé lo investigo. A muchos nos cuesta esa parte. Es como de, no, yo lo sé todo, y si no, con tal de que no me vean, pues es que investígalo, te falta ser activo. Y es cuando dices, híjole, ahí estás. Discúlpeme, señor, perdón por haber nacido, y pide disculpas a tus papás. O sea, sí. Son cosas en las que dices, güey, a final de cuentas tiene mucho que ver, ¿no? Y nosotros somos muy partícipes de crear eso, pero no saber qué sigue con eso, ¿no? Decía un profe, y tú estás de acuerdo conmigo porque ese profe nos enseñó mucho en varios sentidos profesionales. Yo no maduro. ¿Por qué? Porque el siguiente paso de madurar es echarse a perder, ¿no? Y en esa parte, cuando te lo expresaba en un contexto, te dabas cuenta que sí era cierto. No es que tengo que ser el docente frío, marcar esa posición de ídolo. Solamente tengo que estar seguro de qué posición tengo y dar lo mejor de mí para hacerlo. Y eso no es pecado y tampoco está mal. Creo que es la parte de lo humano. Uh-huh. Que creo que a veces un poco del problema del proceso de enseñanza, de cómo tomamos roles o cómo se toman roles en general, es de que se quiere tomar el lugar del poseedor del saber, del poseedor de la verdad. Uh-huh. Justamente el asunto de infantilizar el aprendizaje e infantilizar la educación también. Es como de, yo cuando decía este chiste, ¿no? Es que yo vengo aquí como el padre, la verdad, el alfa y el omega, ¿no? Y yo soy el maldito verbo. Mande. Gracias por echarme flores, amigo, no sé que me querés tanto. Que también sucede con estos maestros, docentes, que ya tienen años y que casi se ponen así como de, tú morro, ¿qué vienes aquí a enseñarme? ¿No? O sea, tú te callas y escuchas. Uh-huh. Que como chisme, y esto sí es un chisme, alguna vez me platicaron que la eminencia Juan del Val vino a Querétaro a dar clases, un seminario, un rollo así, y se fue indignadísimo porque los alumnos le empezaron a cuestionar sobre cosas de sus trabajos. Y dijo, no vine aquí para que me juzguen, y se fue. Es chisme, si alguien tiene el dato. Es un mito de esos que son bien interesantes. Pero de haber sido cierto, o sea, la implicación que eso tiene, que es justamente lo que estamos hablando. Como algunos se colocan en ese lugar de, yo soy la maldita cátedra y tú, ¿qué me vienes a enseñar? Cuando justamente mortal. El tema mortal, el tema de no colocarte en esa infantilización, como de que es un rollo muy paternalista, de no permitir que el niño vea que tengo fallas, ¿no? Que no vea que papá se equivoca. Híjole. Que debería ser al revés. Es poderse colocar en el terreno del humano y es, ¿sabes qué? Tienes razón, eso no lo sé.
¿Qué te parece si lo aprendemos y lo buscamos juntos? ¿Ah? Yo creo que podemos resumir ese punto justamente de infantilizar en una cuestión muy sencilla. El docente no tiene que autocolocarse en el lugar del saber. Eso te lo da el alumno, no te lo das tú. Porque él hará el contraste. Él hará una percepción de esto y hará una interpretación de esto y verá si le ocupa o no lo ocupa, verá si le sirve o no le sirve, verá muchas cosas. Pero en lugar de saber te lo tiene que dar otro. No te lo puedes dar tú mismo porque no está validado en nada, ¿no? Wow, andas muy profundo. Yo no sé, me voy. Ya cubrí mi cuota de trabajo del día de hoy. No necesito estar aquí. Que fíjate que respecto a eso. Está bien, regreso. Ya. Está bien, ya no me voy. Perdón. Que justamente sobre eso tienes muchísima razón. Porque muchas veces la queja del alumno sobre el docente es como de, ay, ese maestro no sabe, es que no me está motivando. Y es como de, bro, está bien, te lo creo en la primaria, donde tienes que motivarte, que te lo decía, ¿no? Que me pasó, parece chiste, pero es anécdota. Una alumna que me decía, ay, es que pierdo el hilo de la clase porque como que no me motiva, maestro. Y es como de, ¿qué quieres, que me encuere? ¿A qué te refieres con motivar? No, vístase, pongo atención. A ver, para la otra, tráigase algo para coserse los botones, pero con todo así ya cerrado, güey. Y yo pensaba, es como de, y se lo dije, es como de, a ver, hija, mira, quizá igual estoy en un error, pero al final de cuentas yo trabajo con adultos, no los veo como niños. Si tú crees que tengo que motivarte a que tomes apuntes, que yo tenga que utilizar marionetas, yo di clases en primaria y sé que, por ejemplo, si tienes que cantar, y si canto, y si tengo que cantar, canto, y si tengo que hablar con marionetas, hablo con marionetas para capturar al niño, porque está en un proceso de construcción. Pero si yo tengo un adulto que me está diciendo que no lo estoy motivando, es como de, bueno, ¿por qué tomas esta carrera para empezar? No, y aparte, creo que lo más lógico es como de, deberías de voltear a verte y decir, primero, el alumno, ¿en qué posición se tiene a sí mismo para necesitar estas estrategias cuando ya es un adulto y hay otras estrategias para adultos y no se está acoplando este desarrollo? Y la segunda, si caes en este juego, entonces la pregunta sería, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar en un sinsentido? Wow. Porque al final de cuentas, una cosa es la estrategia, que es muy importante, y otra cosa es hacer lo que te piden. Puedes ser muy bueno en hacer lo que te piden, pero no tener la formación para generar estrategias correctas. Fíjate que esa parte también está interesante porque yo lo entiendo. Puedo comprender de que tengas dificultades para entender un contenido debido a la técnica, a la metodología que se emplea. Esa parte la puedo entender, de que no comprendas algo, ¿no? ¿Sí? Y ayudar a provocar ese insight, que los contenidos se asimilen, te pongo más ejemplos, utilizo otros medios, esa parte lo entiendo. La parte y lo voy a decir tal cual, que es como ridícula, un poquito absurda, es decir, que tenga yo que motivarte de una decisión propia. Y es como el asunto de, hagámonos responsables de nuestros lugares. Y no confundas la motivación intrínseca con la motivación extrínseca. Sí, es como de, que para empezar hablando de motivación, la extrínseca tiene muy poco impacto. O sea, yo puedo decirte mucho menos impacto que eres la maldita onda. Sí, como los videos esos de cuando preparan vendedores, ¿no? Como de párate, cachetadón. Bueno, si escuchas ese sonido no es nalgada, es cachetada, ¿no? Para los que estén en el audio. ¿Escuchaste? Eres lo mejor, pero es que cállate. Está bien, que te dije que te calles. ¿Por qué no hablas? Ve y véndeles a todos. Y si no quieren, hazlos comprar de todas maneras. Y de repente salen así como de, ajá. Y lo peor es de que cuando alguien se compra estas, de repente dura como 10 minutos el encanto. Como no hizo un match interno, salen y es como de, sí, parecen como adictos en recuperación, ¿no? Salen como todos motivados, pero no tienen orientación. Como el comandante Harina, ¿no? Acá. Sí, de repente salen bien loco, ¿no? Y es como de, hijo, esta no es la clase de danza, siéntate por favor, saca tus tomos de Freud. Sí, ya para tus ridiculeces, siéntate. No, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Realmente también, una cosa es dominar el tema, que es algo que ahorita sacaste, y creo que es importante mencionarlo. Una cosa es dominar el tema y otra cosa es ser una persona preparada en estrategias formativas para dar clases en ese nivel. Yo puedo ser muy bueno en lo que
es un ejemplo, no van a creer que es ego ni cosas por el estilo, o sea, miren, vamos a ser honestos. Yo no tengo la culpa. No, pero la verdad es esa, o sea, yo puedo ser muy bueno en un tema, puedo ser una persona que juega con la dinámica, con el concepto, con las relaciones, con todo esto, y no saber compartírselo a nadie. Sí. Y una cosa es ese punto, ¿no? O sea, eres muy bueno, pero realmente tienes la estrategia. Y a lo mejor nos pasa, ¿no? Van a colocarse, ustedes que están viendo esto, si lo están viendo y encuentran, ustedes como alumnos, y encuentran un profe al que no le entienden, no lo juzguen. Puede ser que domine un tema, pero pues no sabe ser docente. Esa es la realidad, no sabe ser docente. Y si tú eres docente, no tienes vergüenza, ve a buscar un curso en este momento, apaga esta cosa, cierra este podcast, cierra este video, lárgate a buscar un curso o busca un... No sé, ¿qué puede buscar aparte de un curso, güey? No sé, un diplomado. Ándale, busca un diplomado, busca cualquier cosa, busca un libro para tutorial empezar. de YouTube. O cierra este y busca otro video diferente y edúcate en eso. Porque muchas veces también es esa parte, ¿no? Tienes el título, tienes el dominio del tema, sí, pero pues no tienes dominio de técnicas. Si eres director de una escuela, dueño de una escuela, deja de hacerte pato. Es una inversión, no es un gasto. Y te lo hago en facturación por hora. Ven a visitarme a mi casa. No es cierto. O sea, quiero seguir trabajando. Perdónenme todos. Me emocioné. Me emocioné de más. Ando con todo. Después de esto voy a quedar sin chamba. No, jefa, ¿cómo estás? Mamá, prende la radio que estoy en la tele. Fíjate que mencionabas algo bien interesante sobre esto. Es como de que tú seas bueno en algo no garantiza que sepas enseñarlo. Por ejemplo, que es algo bien curioso. Un caso muy común, bueno, para algunos compañeros con los que he platicado, o sea, no puedo generalizar ni universalizar de esa manera, pero yo recuerdo de un maestro que tuve, que saludos al profesor Arnoldo. ¿Tú sabes quién eres? Yo no sé quién es, pero sí, a huevo. Saludos para ese güey. Era un profesor de matemáticas que yo tenía en la prepa, que él fue la maldita hostia de su generación, ¿no? Becado al 100% por el Politécnico, primero en su clase, ¿no? Y era muy bueno. Era como Andrés Manuel. Ay, perdón. No me mate, señor presidente. Lo queremos. Lo queremos. No es cierto, pero no me mate. Eso sí es real. Y tenía una dificultad porque a veces se desesperaba con, es que ya deberían de saber esto, y es que es como de, es tan sencillo, y es, bro, tú ya tienes años de experiencia, estás dando clases casi por hobby, espero que haya sido por hobby, no conozco su historia, publicó varios libros, por ejemplo, sobre álgebra y todo ese rollo. Curiosamente sus libros eran mejores que él como persona. Sus libros eran muy buenos. Sus libros eran más humanistas que el profe. Bro, o sea, el libro casi te podía abrazar, ¿no? Y él te escupía en la cara. Cómprate mi libro, ¿para qué? Para hacer equilibrio, güey. ¿Por qué? Porque te voy a escupir todas las clases. Con esto, aunque pareciera que estoy haciendo una crítica muy mordaz con él, la verdad es que él ha sido de los pocos que me ha sacado de mi zona de confort en un área que no domino. Con tal de poder yo pasar sus materias, porque ahí tenía la desesperación es excelente, ¿no? Tenía el agua hasta el cuello. Tuve que, hacerme de recursos para poder pasar sus materias, que incluso las pasé con 10. Me daba risa porque él decía algo. Con 10. Bro, eran de no dormir, ¿no? Eres como de, ay, perro. Porque la lógica matemática no me sale, la verdad. Es parte de eso, ¿no? Y él decía algo, ¿no? Es que los que no saben matemáticas se vuelven psicólogos. ¡Hola, profe! Hola, señor profe, porque no fue mi profe entonces. Hola, señor profe. Sin embargo, con esto también, ¿qué quiero decir? No todo es la culpa del docente. A esta famosa frase de con el docente, sin el docente y a pesar del docente. Porque incluso de eso aprendemos cosas, ¿no? De diferentes maneras, pero aprendemos siempre. Que es muy diferente solamente echarle la culpa. De no llegué y no hice por su culpa. Y creo que dices algo muy interesante. Yo creo que es... No porque algo del docente no te guste significa que sea malo. Porque después el tiempo te da la razón. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Podrá ser que el tiempo te dé una razón de que no te gustó, pero te dará la razón de que pudiste aprender de eso para ocuparlo hoy en día, ¿no? Entonces eso siento que también es bien importante. No solamente es hablar mal, sino hablar como desde la parte ética, porque ya vamos a llegar a la segunda parte, es muy incómoda, pero justamente es eso. ¿Ya brincamos ahí? ¿Ya acabamos? Pues nos faltaba la... De hecho, que no alcanzo a ver, nomás estoy haciendo la finta para cámara. Ok, sí, como de bien aquí. Sí, como de... No sé qué dice. Team back. Team back.
Pues bien, hablando justo con la parte ética del ejercicio docente, creo que deberíamos de hablar de dos temas principales. Primero, la actualización docente. Uh-huh. ¿Por qué entra en lo ético? ¿Por qué entra en lo ético? Ok. No, es en serio. ¿Cómo estoy realizando mi práctica? ¿Todavía estoy capacitado? El mundo es cambiante. Uh-huh. Las teorías, las técnicas que la vigencia de mi estrategia, la vigencia de mi contenido. Por algo hay investigación en las universidades, por eso hay tanto apoyo. Bueno, quién sabe, ahorita en el momento en el que grabamos hay un pleito por lo de los fideicomisos de CONACYT y cosas así. Pero por eso es importante, señor presidente. Digo, yo sé que hay muchos que también se roban el dinero, yo no justifico a nadie, pero hay gente que sí hace una labor de generar conocimiento y que es muy importante, porque nos ayuda a ver si estamos vigentes o no. Si no, nos vamos a quedar estancados en el tiempo y el tiempo avanza sin nosotros. Entonces es una ilusión de creer que seguimos siendo vigentes. De hecho. Y la de la valorización del docente, toque ese tema. Quiero tocar ese tema antes de pasar al lado áspero. Ok. Que quede evidencia de esto. Te pasó por el arco del triunfo la actualización docente. Dijo, vamos por valorar el valor al docente. Ok. Bueno, sí, es que la actualización es importante. ¿Por qué? Porque ya no somos vigentes muchas veces. Y ese es un detalle muy grande. Tenemos el problema de creer que lo que estudiamos en la universidad nos va a alcanzar para toda nuestra trayectoria profesional. Y estás entonces obviando que los campos, las necesidades, las dimensiones sociales, políticas, económicas, etcétera, no avanzan. ¿Por qué? Porque tú no avanzaste, ¿no? Entonces, como tú eres la generación que en ese momento tiene la batuta, piensas que si tú no avanzas, entonces el tiempo no avanza. Y se te olvida que hay otras personas que siguen construyendo. Mientras tú estás viendo la tele, hay una persona escribiendo un libro. Mientras tú construyes, mientras tú estás, acostado en tu cama, perdiendo el tiempo el fin de semana, hay una persona que está haciendo trabajo de campo, güey. Y grabando un podcast. Y grabando un podcast para ti. Para que te vuelvas a acostar a ver el podcast, pero que ahora al acostarse tenga un sentido distinto. Sí. ¿No? Entonces, creo que no vamos tan mal en esa parte. Acaba de hacer una seña obscena no joven, es cierto, disculpen. Para los que están en el audio. No la van a ver. ¿No la van a ver? Miren, pongan sus manos juntas. La valorización del trabajo docente, el valor que se le asigna al trabajo docente. Uh-huh. Dale. Es que la gente piensa, docentes, si se enojaron con lo demás, esto es para defenderlos, entonces no me juzguen del todo. Uh-huh. Pero la gente piensa, los alumnos piensan, la escuela piensa que nos pagan increíbles cantidades de dinero, no digo todos, en su mayoría, habrá quienes sí, habrá quienes no, o sea, no ven mis cadenas de oro. Pero, si ven estas cadenas, si están en el audio no nos ven, pero estamos enjolladísimos a más no poder. De hecho, ejercitamos el cuello porque de verdad esta medalla de San Benito de 2 kilos de oro puro, me está matando del dolor. Por eso estoy jorobado. Pero la realidad es, piensan que de verdad nosotros lo que cobramos o lo que hacemos representa todo el valor de nuestro trabajo. Piensan que el pagarnos una clase ya cubre todo el valor de la experiencia, de la formación que le estamos impartiendo a una persona. Incluso, por ejemplo, en el caso de los alumnos, muchas veces, o en algunas veces, o algunos de ellos, para no generalizar otra vez, piensan que nada más vamos, nos paramos, nos hacemos patos 50 minutos, 1 hora, 2 horas, el tiempo que dure tu clase. Piensan que agarras y nada más te pagan por ir a parar en ese momento y no se fijan en todo lo que hay detrás. No se fijan en la labor, en la cuestión de hacer una planeación, porque la institución te pide una planeación a su formatería que cada uno tenga, pero te pide una planeación. Tú aparte te exiges a ti mismo tener los mecanismos para hacerlo. Los alumnos pueden pensar que estás haciendo freestyle en clase y realmente puede haber una base para decir, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque ya tienes la secuencia de las siguientes clases y tiene una lógica de trabajo, muchas veces aunque ellos no lo entiendan. Y son la hora que ellos ven en clase, las 2 horas, el tiempo que ven frente a clase, es el resultado del esfuerzo de todas las horas dedicadas previas que no se valora necesariamente, que piensan que no valen o tal vez que no toman en cuenta, ¿no? Que están en esa ausencia de su pensamiento. Entonces muchas veces también pasa que el docente no siente esa justicia, ¿no? En esa valorización. No sé tú cómo lo ves. Es que es muy, muy, muy real respecto a eso.
Hace un momento hablabas sobre, bueno, fuera de cámara estamos platicando, me compartías la anécdota de cómo el mundo se está automatizando, ¿no? De cómo la idea de estos, de los ingenieros, discúlpenlo, se lo han ganado por mamones, ¿no? De que dicen, no, es que en unos años las máquinas van a sustituir tu trabajo, ¿no? Y es como, por eso nosotros somos la onda. Y es como de, qué bueno, porque también están generando nuevas enfermedades. No, y esas las trabajamos nosotros. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero... El valor de la automatización en el tiempo y la calidad de vida de las personas. Ese era el tema que estábamos hablando atrás de cámaras. Sí, y justamente decíamos de que hay algo que esta automatización no va a compensar. Quizá lo intenten. Es justamente lo que hablábamos. La parte humana, el sentido, el afecto, ¿no? Que bueno, ya en otras ocasiones, en otro video hablábamos de Pablo Fernández, Kristiev. Él habla, por ejemplo, de cómo la afectividad atraviesa nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres, y es algo que permea la psicología, en este caso el donde habla, pero este afecto es un encuentro con otros, es justamente la parte humana. Ahorita en estos momentos de contingencia, de pandemia, no sé en qué momento lo escuchen o lo vean, pero ha salido a relucir cómo la docencia ha sido un poco menospreciada, también ha sido romantizada, ¿no? De una forma absurda. Exacto. Pero también resalta el tema de cómo no todos pueden enseñar. Y cómo resulta de que el del problema no era el maestro. El problema era el alumno, ¿no? Por esa parte de falta de límites, de normas, y que la escuela es un espacio estructurante. Hablando de los primeros años y de los otros después, en la universidad también es estructurante, porque es un encuentro de subjetividades, un encuentro de contextos, un encuentro multicultural, que te permite enriquecer tu propio campo del saber. Pero volviendo a esto de la valorización docente, se suele pensar que el trabajo es sencillo, y para esto voy a utilizar dos ejemplos. Uno, que fue alguna vez un compañero docente que es abogado y que justamente escuchaba a una alumna de preparatoria espetarle de qué servía él si podía fácilmente googlear este asunto de los nativos digitales que se quieren sentir la onda. Puedo googlear el contenido y entonces ya lo sé. Sí, y que de hecho fue una pregunta muy similar que en una ocasión le hicieron a Humberto Eco, y él responde con una, ¿cómo se llama? Carta abierta, carta de amor a los docentes, algo se llama el texto, donde le decía, sí, efectivamente puedes googlearlo, pero no puedes encontrarle sentido. Dice, no, es que ahora el trabajo es saber cómo buscar. Sí, y eso es importante, pero el amor por lo que haces, el sentido, la razón, la parte ética y la moral, esa no la vas a encontrar googleada. Es algo del enamoramiento con tu profesión, really. sea lo que te dediques, es algo que tú vas colocando ese encantamiento en un contacto humano con ese que te está ayudando a formarte. Por eso se le llama formación. Y creo que dijiste algo bien interesante cuando dijiste que a veces es problema de los alumnos, o no tanto del maestro, que la gente entienda que nosotros no estamos contextualizando problema como una cosa negativa, sino contextualizamos como algo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, esta parte de justamente el contacto humano, el ver las clases virtuales es un tema totalmente. Ay, es un tema grandísimo que podemos hacer otro video. Pero justamente es cuando te das cuenta que no estábamos preparados. La pandemia nos llevó a hacer esta migración, pero te das cuenta que hay mucha gente que está en este proceso del reconocimiento, de empezar a pisar ese terreno nuevo para ellos, o un terreno que a lo mejor no habían explorado en ese campo. Y resulta bien interesante cuando encuentras videos, por ejemplo, de alumnos que motivan a sus profes a que sepan usar las cosas. Y que de repente te das cuenta que existe también esta parte que si el profesor busca un tutorial, por ejemplo, para entrar a esto, que no es tan difícil el buscarlo en Google como ya empezar a hacerlo, y también te das cuenta del apoyo, y te das cuenta que siempre hace falta este contacto, ¿no? Siempre hace falta esta inercia social, ¿no? El colocarte consciente de que hay un grupo que te estima, ¿no? O sea, que valora esta parte.
Y es justamente también parte, no nada más de la ganancia económica, yo creo, ¿no? De la valorización del trabajo docente en cuanto a dinero, sino también en cuanto a un reconocimiento. Y un reconocimiento no de un papel, sino de un esfuerzo realizado. Entonces siento que también ese es un punto muy fuerte que no se dan cuenta, ¿no? Que es como de él viene y todo, y sí, ¿no? Cumple con un trabajo, pero hay formas de cumplir con el trabajo que merecen más mérito que otras. Exacto, qué bonito. Terminamos muy sentimentales. Y nos falta la parte chida. Y nos falta la parte chida. Creo que eso pudiéramos retomarlo en otro momento, pero creo que hasta aquí donde llegamos hemos cubierto, digamos que de forma somera el tema y que Exacto. bueno, no se agota. Como bien lo dijimos, hay muchísimos elementos que podemos seguir, darle continuación en otro momento. Sí me gustaría cerrar con esta aclaración, expandirla que tú también haces, sobre esto no es una crítica, no nos estamos, bueno, más bien es una crítica, no nos estamos quejando. Exacto. No nos estamos quejando, que eso es diferente. Estamos colocando un lugar a todo esto que acontece desde el otro espectro del aula, ¿no? Que hay que repensar nuestro trabajo, desde por qué lo realizo, ya habíamos hablado de ello, estoy capacitado para lo que estoy realizando, soy competente para realizarlo, que en algún momento lo habíamos hablado también. Sí. Y yo creo que complementando este cierre que haces, eso es reflexivo para el docente. O sea, esto es reflexivo para el que hace la labor docente, como también para el que capacita, como también el que forma en otros ámbitos fuera de la escuela, porque este es un punto en específico por el contexto que queremos manejar, pero que vamos a llamarlo así, estas interpretaciones que nosotros hacemos, estas conclusiones a las que nosotros llegamos, tienen que servir como motivación. ¿A qué? Tú buscarás, tú sabrás qué necesitas como docente, pero es recordar ese sentido, ¿no? El sentido de que muévete, güey. Haz lo que... busca, no está mal que te equivoques, busca, pero haz algo, ¿no? Que muchas veces... A algunos de nosotros nos pasó que nos lo dijeron como alumnos y que ahora también debería de resonar como maestros, ¿no? Como docentes. Busca algo que te ayude a ser mejor. Porque al final de cuentas, considero que la docencia es un trabajo bonito. Considero que la docencia, en esencia, requiere no solamente de un talento, sino también requiere una voluntad. Y eso es un punto muy fuerte que tendríamos que tener como docente. Si eres docente y escuchas esto... muévete, güey. Acaba el podcast, dale like y después muévete, güey. Compártelo y muévete. Dónanos dinero. Y muévete. Sí, o sea, lo más importante, tienes razón, dónanos dinero y después muévete. Pero sí, yo creo que como docentes que hemos vivido esta parte. No sé tú cómo quieres cerrar, pero me gustaría cerrar a mí con una frase nada más. Muy sencilla, que es: si tú como docente no te atreves a dar un paso adelante y romper la incertidumbre para alumbrar al güey que está atrás, piensa bien si estás en el lugar correcto. No puedo argumentar algo en eso. Me voy. No encuentro fallas en su lógica. No, de verdad, me gustaría terminar con esa reflexión. Y que, pues repito, esto tampoco es la verdad. Tampoco estamos diciendo, oye, así es todo siempre. No, como lo he comentado en otras ocasiones, estamos compartiendo reflexiones sobre determinados temas con un posicionamiento. O sea, tampoco somos autoridad en el tema, pero tenemos un posicionamiento para poder emitir este juicio, ¿no? Nunca nos colocamos en un lugar de saber. En ese nos colocan ustedes. Perfecto, muchachos, ya después de que venimos a darles cátedra. No es cierto. Pues muchísimas gracias, licenciado. Lick, un gustazo verte otra vez. Y pues bueno, nos vemos la semana que viene. Se cuidan. Bye. Sean felices. I'll be back.